Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les narrará diferentes libros e historias. Les dejo la lectura de los capítulos finales de la historia de En las montañas de la locura, de 1931, por H.P. Lovecraft. 9. He dicho que el examen de aquellas esculturas decadentes nos obligó a alterar nuestros planes. Se trataba, por supuesto, de las vías de acceso al sombrío mundo interior, de cuya existencia nada habíamos sabido hasta entonces y que ahora ansiábamos descubrir y atravesar. De la escala de los bajorrelieves dedujimos que una rampa descendente de algo más de 1 kilómetro de longitud nos llevaría a los oscuros acantilados del gran abismo. De allí, unos senderos laterales conducían a la costa rocosa del oculto océano nocturno. Contemplar realmente ese abismo fabuloso era una tentación imposible de resistir, pero teníamos que iniciar inmediatamente la empresa si queríamos incluirla en nuestro presente viaje. Habíamos hecho tantos estudios y croquis bajo el nivel de la capa de hielo que las linternas eléctricas habían funcionado por lo menos 5 horas. Pero si usábamos una sola lámpara a la vez, excepto en los lugares muy intensamente o especialmente dificultosos, podríamos contar con un apreciable margen de seguridad. No podíamos entrar sin luz en esas catacumbas ciclópeas, de modo que si queríamos realizar el viaje tendríamos que dejar de descifrar los murales. Por supuesto, era nuestro propósito volver a visitar el lugar en los días siguientes, y hasta quizás las semanas, pues la curiosidad había borrado hacía tiempo nuestra primera sensación de terror. Pero ahora teníamos que apresurarnos. Nuestras reservas de trozos de papel no eran muy grandes y nos resistimos a sacrificar las libretas de notas y el papel de dibujo para aumentarlas. Pero al fin decidimos romper un cuaderno. Si ocurría lo peor, podíamos hacer unas marcas en la roca, y si llegábamos a perdernos, contábamos con bastante tiempo. Nos quedaría la posibilidad de volver a la luz del día por alguno de los innumerables canales. Así que por fin partimos, decididos, hacia la boca del túnel más próximo. De acuerdo con los bajorrelieves, esa boca se encontraba a unos 500 metros. Para llegar a ella había que atravesar varios edificios todavía en buen estado, y al nivel de la capa de hielo, que seguramente no ofrecería dificultades. La abertura estaba situada en el piso bajo de una vasta escultura de forma de estrella, probablemente un edificio público o algún lugar de ceremonias, que debería encontrarse al pie de los primeros contrafuertes. Como no recordábamos haber visto una construcción semejante, concluimos que sus partes superiores habían sufrido grandes daños, o que había quedado oculta por la capa de hielo. En este último caso, la boca estaba probablemente obstruida, de modo que teníamos que ir hasta la otra, en el norte, situada a algo más de 1 kilómetro. El cauce seco del río impedía que nos dirigiésemos hacia los túneles del sur, y si en verdad ninguno de esos 2 túneles resultaba accesible, era difícil que nuestras pilas nos permitiesen llegar hasta un tercero. El más cercano estaba situado a 1,5 kilómetros del segundo. Mientras avanzábamos penosamente por el laberinto de piedra, con la ayuda de los mapas y las brújulas, atravesando habitaciones y corredores arruinados o intactos, subiendo y bajando numerosas rampas, evitando puertas obstruidas y montones de escombros, ganando tiempo en los lugares libres de obstáculos, equivocándonos y rehaciendo el camino, y recogiendo en estos casos los trozos de papel que habíamos dejado atrás, encontrándonos de cuando en cuando con algunas aberturas por las que se filtraba la luz del día. Nos sentimos tentados a menudo por los muros esculpidos que encontrábamos en el camino. Muchos debían de ser de una importancia histórica considerable, y solo el propósito de repetir nuestra visita nos permitió seguir adelante. Nos contentábamos con detenernos un momento y muy de cuando en cuando encender nuestra segunda linterna. Si hubiésemos tenido más películas, habríamos fotografiado un bajorrelieve, pues era imposible perder tiempo en copiar. Vuelvo a acercarme a un punto de mi relato donde la tentación de guardar silencio, o por lo menos de contenerme con una insinuación, es muy grande. Es necesario, sin embargo, relatar claramente todo lo que ocurrió, si quiero descorazonar a futuros exploradores. No nos encontrábamos muy lejos de la supuesta abertura de túnel. Luego de cruzar un puente que partía de un segundo piso y llegaba a lo que parecía ser el extremo de una pared angular, y de descender por un ruinoso corredor donde abundaban unas esculturas decadentes y en apariencia de carácter religioso. Cuando poco después de las 8:30, el fino olfato de Danforth nos reveló algo anormal. Si hubiésemos tenido un perro con nosotros, supongo que habríamos sido advertidos antes. En un principio no pudimos decir qué ocurría,
pero bastaron unos pocos segundos para que despertara en nosotros unos recuerdos demasiado definidos. No callaré más. Se trata de un olor vago, sutil e inconfundible, relacionado con aquel otro olor nauseabundo que habíamos respirado al abrir la tumba del monstruo disecado por Lake. Por supuesto, en ese entonces no admitimos tan claramente la revelación como ahora. Había varias explicaciones posibles y nos detuvimos un momento para conferenciar en voz baja. Luego de haber llegado hasta allí, no íbamos a retroceder, movidos por una vaga aprensión. De cualquier modo, lo que sospechábamos era algo increíble. Esas cosas no ocurrían en un mundo normal. Sin embargo, un oscuro instinto nos llenó al ver la luz de la linterna. Ya no tentados por las siniestras esculturas que nos miraban amenazadoras desde las opresivas paredes, y a tratar de no hacer ruido mientras avanzábamos nuevamente por el piso cada vez más cubierto de escombros. Danforth tenía no solo un olfato, sino también una vista mejor que la mía. Fue él quien advirtió el curioso aspecto de los escombros. Luego de haber atravesado algunas puertas semiobstruidas que conducían a cuartos y corredores situados a nivel del suelo, no tenían el aspecto que les correspondía luego de miles de años. Y cuando aumentamos la intensidad de las luces, vimos en el piso unas huellas recientes. La naturaleza irregular del suelo impedía ver marcas definidas, pero los lugares más lisos sugerían que algunos objetos pesados habían sido arrastrados sobre el polvo. En una ocasión creímos discernir unas huellas paralelas, como las de un trineo. Nos detuvimos otra vez. Durante esta pausa percibimos, ahora simultáneamente, otro olor ante nosotros. Paradójicamente era más terrible y menos terrible que el anterior. Menos terrible en sí, pero infinitamente más espantoso en este lugar, dadas las circunstancias. A no ser que pensáramos en Gedney, se trataba indudablemente del olor familiar a la gasolina. Después de esto me siento incapaz de explicarle nuestra actitud. Sabíamos ahora que una parte de los horrores del campamento habían invadido estas inmemoriales tumbas nocturnas, y que por lo tanto no podíamos dudar de la existencia de condiciones innominables, presentes o por lo menos recientes, que estaban allí, esperándonos. Y sin embargo, nos dejamos arrastrar porque no sé qué fuerza irresistible, ardiente curiosidad, ansiedad, autohipnotismo o vagas ideas de responsabilidad con respecto a Gedney. Danforth recordó unas huellas que había creído ver en las ruinas superiores, y aquel débil sonido musical que provenía aparentemente de las cavernas y que tenía una singular significación de acuerdo con los estudios de Lake. Yo evoqué, por mi parte, el estado en el que habíamos encontrado el campamento, el saqueo de las provisiones, la desaparición de varios objetos y cómo la locura de un solo superviviente podía haber concebido lo inconcebible, franquear las monstruosas montañas y descender a aquellas profundidades desconocidas. Pero no sacamos ninguna conclusión definida. Retomamos automáticamente la marcha lanzando de cuando en cuando ante nosotros un haz de luz. En el polvo seguían viéndose aquellas huellas y el olor de la gasolina era cada vez más fuerte. Las ruinas se acumulaban más y pronto comprobamos que era imposible seguir avanzando. No solamente no llegaríamos al túnel, sino que no podríamos ni siquiera acercarnos al edificio en que se abría la boca. Pasamos la luz de las linternas por los muros grotescamente esculpidos del corredor y vimos varias entradas más o menos obstruidas. De una de ellas surgía muy distintivamente el olor de la gasolina, borrando cualquier otro olor. Al examinarla más de cerca, comprobamos que había sido despejada recientemente. Cualquiera que fuese el horror que nos esperaba, era indudable que esa abertura conducía a él. Ninguno se asombró de que nos quedáramos un largo rato sin movernos, y sin embargo, cuando nos atrevimos a aventurarnos en aquella bóveda oscura, nuestra primera impresión fue la de haber alcanzado un anticlímax. En aquella cripta cúbica de 6 metros de lado no había en apariencia nada notable. De modo que buscamos instintivamente alguna otra puerta, aunque en vano. Sin embargo, un instante después los agudos ojos de Danforth vieron que los escombros estaban como aplastados en un cierto lugar, y hacia allí dirigimos la luz de las linternas. Lo que vimos era algo simple y enigmático. Los escombros habían sido nivelados groseramente, y sobre ellos había diversos objetos pequeños. En uno de los lados de esta zona nivelada había una apreciable cantidad de gasolina derramada, cuyo olor persistía aún.
En otras palabras, no podría tratarse sino de una especie de campamento establecido por seres que, como nosotros, habían sido detenidos por aquella obstrucción inexplicable mientras se encaminaban al abismo. Seré más claro. Los objetos provenían del campamento de Lake y eran latas abiertas de un modo tan curioso como las que habíamos encontrado en el otro campamento. Fósforos consumidos, 3 libros ilustrados cubiertos de manchas, una botella de tinta vacía, una estilográfica rota, trozos de pieles y lona, una pila eléctrica gastada y un montón de papeles arrugados. Este desorden era bastante terrible, pero cuando examinamos los trozos de papel sentimos que había algo allí, mucho peor. Ya habíamos visto en el campamento de Lake algunos papeles con signos inexplicables, pero reencontrarlos en las bóvedas prehumanas de la ciudad de la pesadilla era demasiado. Gedney, loco, podía haber dibujado esos signos imitando lo que había visto en las piedras de esteatita verde y en los túmulos de 5 puntas. Podía, del mismo modo, haber trazado unos croquis apresurados más o menos inexactos que representasen una parte de la ciudad e indicasen el camino a seguir después, que nosotros identificamos como una gran torre cilíndrica en los bajorrelieves y que nos había parecido en nuestro vuelo de exploración un vasto abismo circular, hasta la escultura de 5 puntas en que nos encontrábamos en este momento. Podía, repito, haber trazado esos croquis. Le hubiese bastado como a nosotros copiar ciertos detalles de las últimas esculturas del laberinto, pero lo que no podía haber hecho era ejecutar esos dibujos con aquella técnica tan curiosa y segura, quizás superior, a pesar del apresuramiento y el descuido, a aquella de las esculturas decadentes de donde había sido copiado. La técnica característica e inconfundible de los antiguos en los días más prósperos de la ciudad muerta. Habrá alguien que diga que Danforth y yo estábamos completamente locos. ¿Cómo no huimos inmediatamente? No podíamos tener ya, es cierto, la menor duda acerca de lo ocurrido. Aquellos que han leído hasta aquí no necesitarán más aclaraciones. Quizás estábamos realmente locos. No he dicho que aquellos picos horribles eran en verdad alucinaciones, pero creo que los hombres que se internan en el África para fotografiar y estudiar las costumbres de los animales salvajes sienten algo similar, aunque en una forma menos extrema. Aunque estábamos casi paralizados por el terror, había en nosotros una llama de celo y curiosidad que al fin triunfó sobre todo. Naturalmente no pensamos enfrentarnos a aquellos o a aquello que había estado allí, pero suponíamos que debía de encontrarse lejos. Habría descubierto ya otra entrada y habría penetrado en ese abismo que no había visto hasta ahora, y donde esperaban unos oscuros fragmentos del pasado. Y si esa entrada estaba también obstruida, se habría dirigido hacia el norte en busca de otra, ya que no necesitaba de la luz. Cuando evoco aquellos momentos apenas puedo saber cuáles eran exactamente nuestras emociones y qué esperábamos encontrar. Aunque no desearíamos hallarnos cara a cara con lo que tanto temíamos, no puedo negar que tuviéramos un deseo inconsciente de espiar ciertas cosas. Nuestro celo no llegaba quizás al deseo de ver el abismo. Por otra parte, se nos había presentado un objetivo más inmediato en aquella torre circular que se veía en los dibujos. Sus dimensiones impresionantes, perceptibles aún en esos apresurados diagramas, nos hacía pensar que los pisos que se hallaban bajo la capa de hielo debían de tener una peculiar importancia. Quizás encerraban maravillas arquitectónicas desconocidas aún para nosotros. Era ciertamente de una edad increíble de acuerdo con las esculturas que aparecían, y había sido uno de los primeros edificios de la ciudad. Sus bajorrelieves, si se conservaban aún, debían de ser altamente significativos. Además, nos permitiría sin duda llegar rápidamente al mundo exterior, una ruta más corta que aquella que estábamos buscando, y la misma quizá por la que esos otros seres habían descendido. Estudiamos, pues, los terribles dibujos, que confirmaban los nuestros, y nos dirigimos hacia la torre, por el camino que nuestros innominables predecesores habían de haber recorrido 2 veces. La otra entrada al abismo se abría un poco más allá. No hablaré de nuestro viaje, durante el que seguimos dejando a nuestras espaldas unas pistas de papel, aunque los corredores se mantenían más cerca de la superficie. De cuando en cuando encontrábamos algunas huellas perturbadoras en el polvo de los escombros, y una vez que dejamos de percibir el olor de la gasolina, volvió a reinar aquel más odioso y persistente olor,
A veces lanzábamos un rayo de luz a las paredes en donde seguían figurando las omnipresentes esculturas. Alrededor de las 9:30, mientras atravesábamos un largo corredor abovedado, cuyo piso estaba cubierto de una capa de hielo cada vez más espesa y cuyo techo descendía gradualmente, vimos ante nosotros una claridad que nos permitió apagar la linterna. Llegábamos aparentemente a la torre circular y no debíamos de estar muy lejos del mundo exterior. El corredor terminaba en un arco sorprendentemente bajo para este mundo megalítico, pero antes de llegar pudimos ver a través de él. Más allá se extendía un espacio circular de unos 60 metros de diámetro, cubierto de escombros y rodeado por numerosos arcos obstruidos similares al nuestro. Los muros estaban cubiertos por una banda en espiral de bajorrelieves de proporciones heroicas y exhibía, a pesar de los destrozos causados por la erosión en aquel lugar al aire libre, un esplendor muy superior a todo lo que habíamos encontrado antes. Una espesa capa de hielo cubría el piso e imaginamos que éste se encontraba realmente a una considerable profundidad. Pero lo más sobresaliente era una titánica rampa de piedra que, eludiendo los arcos, se alcanzaba en espiral apoyándose en la pared circular de la torre. Algo similar a los contrafuertes exteriores de algunos edificios de la antigua Babilonia. Solo la rapidez de nuestro vuelo y la perspectiva que había confundido la rampa con la pared interior de la torre nos había impedido notar esta espiral desde el aire. Peabody hubiese podido decirnos qué principios de ingeniería habían guiado su construcción, pero nosotros no pudimos hacer otra cosa que admirarla y maravillarnos. De cuando en cuando se alzaba aquí y allá unos pilares de piedra, aunque a nosotros nos parecían inadecuados para la función que debían cumplir. La rampa parecía llegar intacta hasta la cima de la torre, circunstancia realmente notable, por su exposición al aire libre, y había servido para proteger las curiosas y perturbadoras esculturas cósmicas de los muros. Mientras salíamos a la débil luz que bañaba el piso de este monstruoso cilindro, de unos 50 millones de años y sin duda la construcción más antigua que habíamos contemplado desde entonces, vimos que los muros se alzaban hasta una altura de 20 metros. Esto representaba una capa glacial exterior de unos 8 metros, ya que en el pozo que habíamos visto desde el avión se abría en la cima de un montón de escombros de unos 12 metros de altura y protegido, por lo menos en 3/4 partes, por una serie de ruinas más altas. Según las esculturas, la torre original se había alzado en el centro de una inmensa plaza circular y había tenido unos 150 o 180 metros de altura. En la cima había habido una aguja provista de discos horizontales y en el borde superior unas espirales afiladas. La mayor parte de las piedras habrían caído hacia afuera, suceso afortunado, ya que de otro modo habría destruido la rampa, y el interior estaría obstruido por los escombros. La rampa habría sufrido ya bastantes daños y los restos se habían acumulado de tal modo en el piso interior que los arcos habían tenido que ser despejados recientemente. Nos llevó solo un momento a concluir que esta era la veraz ruta por la cual aquellos otros habían descendido, y que este era también el camino lógico que deberíamos seguir en nuestro ascenso, a pesar de los papeles que habíamos dejado atrás. La boca de la torre no estaba muy lejos del pie de la montaña, y no más de nuestro aeroplano que el edificio en el que habíamos estado hacía poco, de modo que cualquier exploración subglacial que efectuásemos debía desarrollarse en esta región. Pues, cosa curiosa, a pesar de todo lo que habíamos visto y adivinado, estábamos pensando aún en otros posibles viajes. En este momento, mientras avanzábamos con precaución sobre los escombros que cubrían el piso, vimos algo que nos hizo olvidar todo el resto. En las curvas más bajas de la rampa, hasta entonces oculta de nuestra vista, se encontraban los 3 trineos de Lake, muy estropeados por un viaje sobre los escombros y otros lugares poco adecuados. Llevaban una carga muy bien dispuesta que comprendía objetos memorablemente familiares: la estufa de petróleo, latas de combustible, cajas de instrumentos, provisiones, 3 sacos evidentemente llenos de libros y un cuarto cuyo contenido no pudimos adivinar. Todo procedía del campamento de Lake. Luego de lo que habíamos encontrado en la cripta cúbica, casi estábamos preparados para este hallazgo. La verdadera conmoción se produjo cuando nos adelantamos y abrimos el saco cuyo contenido no habíamos podido descifrar.
Parecía que no solo Lex se había interesado en coleccionar ejemplares típicos. Había 2 allí, ambos endurecidos por el frío, perfectamente preservados, el cuello recubierto con una tela adhesiva para disimular algunas heridas, y cuidadosamente envueltos para evitar que se estropeasen. Eran los cadáveres del joven Gedney y del perro desaparecido. 10. Muchos nos juzgarán, quizá, tan insensibles como locos por haber pensado en el corredor del norte y el abismo casi inmediatamente, pero podrían asegurar que esos pensamientos volvieron a nosotros solo por una circunstancia específica y repentina, que despertó toda una nueva serie de especulaciones. Habíamos vuelto a cubrir al pobre Gedney y estábamos allí, sin movernos, en una especie de muda estolidez. Cuando tuvimos conciencia por primera vez de aquellos sonidos, eran los primeros que oíamos desde nuestro cruce de las montañas, donde el viento silbaba entre las cimas. Aunque muy familiares, su presencia en este mundo remoto y muerto fue para nosotros más grotesca que la de cualquier otro sonido inimaginable, pues parecía perturbar todas nuestras nociones de un orden cósmico. Si se hubiese tratado de aquel curioso silbido musical que según Lake había que esperar de aquellas criaturas, y que creíamos oír en nuestra imaginación desde que habíamos dejado los horrores del campamento, nos habría parecido que armonizaba diabólicamente con aquella decoración. Una voz de otros tiempos hubiese estado en su lugar en aquel cementerio de otros tiempos. Este sonido, en cambio, alteró profundamente todas nuestras ideas, nuestra tácita aceptación de aquella región antártica como total e irrevocablemente desprovista de signos de vida normal. Lo que oímos no fue la llamada de un monstruo de la prehistoria, devuelto a la vida, luego de miles de años por los rayos del sol. Era un grito irónicamente normal, que habíamos oído ya muchas veces, y que nos estremecía oír aquí, donde no debía de existir. Brevemente se trataba del grito ronco de un pingüino. El apagado sonido venía de regiones subterráneas situadas casi enfrente del corredor por donde habíamos llegado. La presencia de un ave acuática en este mundo cuya superficie estaba uniformemente desprovista de vida solo podría llevar a la conclusión. En consecuencia, nuestro primer pensamiento fue el de verificar si aquel sonido era real. Se repetía, en verdad, continuamente y a veces parecía venir de más de una garganta. Franqueamos una entrada, considerablemente limpia de escombros, y volvimos a dejar detrás de nosotros unos trozos de papel sacados esta vez con una rara repugnancia de uno de los sacos de los trineos. Cuando la capa de hielo dio lugar a un montón de escombros, vimos claramente unas curiosas marcas, y Danforth advirtió otra, cuya descripción es totalmente superflua. El curso indicado por las voces de los pingüinos era precisamente el que en el mapa y la brújula señalaban como más cercano al túnel del norte, y nos alegró descubrir que la ruta estaba libre de obstáculos y se encontraba al nivel del suelo. El túnel, según el mapa, partía de la base de una gran escultura piramidal que desde el aire creíamos recordar nos había parecido muy bien conservada. A lo largo del camino, la linterna iluminaba la acostumbrada sucesión de bajorrelieves, pero no nos detuvimos a examinarlos. De pronto, una forma blanca se alzó ante nosotros y encendimos la segunda linterna. Es curioso, pero esta nueva búsqueda nos había hecho olvidar nuestros primeros terrores. Los que habían dejado los trineos en la torre circular podrían volver en cualquier momento de sus visitas al abismo, y sin embargo su existencia no nos preocupaba. Este ser blanco y tambaleante tenía casi 2 metros de alto, pero comprendimos enseguida que no era ninguna de las criaturas. Estas eran más oscuras y grandes, y según los bajorrelieves se movían de un modo rápido y seguro, a pesar de su curioso equipo de tentáculos. Durante un instante fuimos presas de un terror primitivo, casi peor que el que habíamos experimentado ante la existencia de los otros seres. Enseguida, cuando la forma blanquecina se unió a 2 seres de su especie, que lo llamaban roncamente desde un arco cercano, recobramos la calma, pues se trataba solo de un pingüino, aunque de una especie desconocida, mayor que los pingüinos llamados reales. Cuando nos encaminamos hacia la bóveda e iluminamos con nuestras linternas el indiferente grupo de los 3 animales, comprobamos que eran todos albinos y de una especie desconocida y gigantesca. Su tamaño nos recordó a algunos de los pingüinos arcaicos representados en las esculturas y pensamos enseguida que eran descendientes de la misma especie.
y que sin duda provenían de una región interior más cálida donde habían perdido toda pigmentación y el uso de los ojos. Parecía indudable que su hábitat presente era el abismo, objeto de nuestra búsqueda, y la evidencia de que aquel refugio era aún habitable provocó en nosotros la más perturbadora y curiosa fantasía. Nos preguntamos también qué habría ocurrido para que aquellos 3 pájaros se hubiesen decidido abandonar su residencia habitual. El estado y el silencio de la ciudad probaban suficientemente que no servía de residencia veraniega. Por otra parte, y dada la indiferencia que nos manifestaban, parecía raro que se hubiesen asustado con las criaturas. ¿Era posible que los monstruos los hubieran atacado con el fin de aumentar sus provisiones de carne? No creíamos que el olor que había enfurecido a los perros causara una antipatía semejante en estos pingüinos, ya que sus antecesores habían vivido en muy buenos términos con las criaturas. Lamentando, en nombre de nuestro celo científico, no poder fotografiarlos, nos encaminamos otra vez hacia las profundidades, guiados de cuando en cuando por las huellas de los pingüinos. No mucho después, la pendiente de un corredor largo, bajo y sin puertas, particularmente cubierto de bajorrelieves, nos hizo pensar que nos acercábamos al fin de la boca del túnel. Nos habíamos cruzado con 2 pingüinos más y oíamos otros allá abajo. De pronto, el corredor se abrió en un prodigioso espacio que nos cortó, involuntariamente, el aliento. Era un hemisferio perfecto e invertido de unos 30 metros de diámetro y 15 de altura. A lo largo de la pared se sucedían los arcos bajos, excepto en un sitio, donde una abertura de 5 metros de alto bostezaba cavernosamente, quebrando la simetría de la bóveda. Era la entrada al gran abismo. En este vasto hemisferio, cuyo techo cóncavo esculpido por un artista decadente quería imitar la bóveda celestial, erraban tambaleándose algunos pingüinos. El túnel oscuro, de boca curiosamente cincelada, descendía hacia las tinieblas. De esa abertura críptica surgían unas corrientes de aire sensiblemente cálido y un vapor casi imperceptible. Nos preguntábamos qué seres vivos podrían vivir en el abismo y las innumerables cavernas de las montañas. Nos preguntamos también si el humo citado por Lake, lo mismo que las nieblas que habíamos creído ver alrededor de uno de los picos, no serían en realidad este vapor emanado de las profundidades de la tierra a través de alguno de los tortuosos canales. Ya en el interior del túnel vimos que medía, por lo menos al comienzo, 5 metros de ancho por 5 de alto, y que paredes, bóveda y piso habían sido construidos con las mismas piedras. Las paredes estaban profusamente decoradas con dibujos convencionales, y tanto la construcción como los bajorrelieves se mantenían perfectamente conservados. El piso estaba libre de escombros, salvo en algunos sitios donde se veían unas huellas de pingüinos que se dirigían hacia el exterior y otras que iban hacia adentro. A medida que avanzábamos, aumentaba la temperatura y pronto tuvimos que desabotonarnos los gruesos abrigos. Nos preguntábamos si encontraríamos algunas manifestaciones ígneas en el interior y si aquel mar sería de aguas calientes. Al cabo de un tiempo, la construcción dio lugar a la roca viva, aunque el túnel conservaba las mismas proporciones y presentaba el mismo aspecto de artificial regularidad. A veces, las pendientes se hacían tan empinadas que se habían abierto algunos canales en el piso. De vez en cuando veíamos las bocas de pequeñas galerías no registradas en nuestros mapas, pero ninguna de ellas haría difícil el problema de retorno, y cualquiera podría servir de refugio en caso de que nos encontráramos con aquellas criaturas. El innomable olor de esos seres se percibía ahora claramente. Era sin duda una locura suicida aventurarse en aquel túnel en estas condiciones, pero la atracción de lo desconocido es mayor de lo que se cree. Y no otra cosa más que esa atracción era lo que nos había llevado a aquellas regiones polares. Vimos varios pingüinos que se cruzaron con nosotros y nos preguntábamos a qué distancia nos encontraríamos aún de nuestra meta. Según las esculturas, el camino que llevaba al abismo era de unos 2 kilómetros, pero nuestras indagaciones anteriores nos habían enseñado ya que no podíamos fiarnos mucho de la exactitud de nuestra escala. Al cabo de unos 500 metros el olor se hizo muy fuerte y comenzamos a tomar cuidadosa nota de la galería lateral. No había ningún vapor visible como en la boca del túnel, pero esto era debido sin duda a que aquí el aire era más cálido. La temperatura no dejaba de subir y no nos sorprendimos al encontrarnos con un descuidado montón de pieles y lonas, procedentes del campamento de Lake, destrozadas de un modo singular. No nos detuvimos.
Poco más allá notamos que las galerías laterales eran más grandes y numerosas, y concluimos que debíamos de haber llegado a la región de los contrafuertes atravesada por cavernas. Al olor, demasiado bien conocido, se mezclaba otro apenas desagradable, cuyo origen no pudimos imaginar, aunque pensamos se trataba de organismos en descomposición y quizás hongos subterráneos. De pronto, el tamaño del túnel aumentó, sorprendentemente. Los bajorrelieves no nos habían preparado para esto, convirtiéndose en una caverna de apariencia natural de 25 metros de largo y 15 de ancho, con numerosos pasajes que se perdían en las tinieblas. Aunque la gruta parecía obra de la naturaleza, una inspección con las 2 linternas demostró que había nacido de la destrucción artificial de varias paredes entre cavernas vecinas. Las paredes eran rugosas y en el alto techo abovedado abundaban las estalactitas, pero el piso estaba libre de detritos y hasta de polvo. Lo mismo ocurría con todos los pisos de las galerías vecinas. Aquella por la que habíamos venido era la única excepción. No pudimos adivinar cuál era la causa. El hedor que se había añadido al de las criaturas era aquí más intenso, tanto que casi superaba al otro. Había algo en aquel lugar con un piso limpio y casi brillante que nos parecía más raro y horrible que todo lo que habíamos encontrado hasta entonces. Las proporciones regulares de la galería que se abría ante nosotros, así como los excrementos de pingüino que había en la entrada, nos hicieron comprender inmediatamente qué camino deberíamos seguir. A pesar de eso, resolvimos que si se presentaba alguna nueva dificultad, recurriríamos otra vez a la pista del papel, ya que no podíamos contar con huellas en el polvo. Una vez que nos introdujimos en la galería, lanzamos un haz de luz sobre las paredes del túnel y nos detuvimos estupefactos ante el cambio radical que mostraban los bajorrelieves. Ya nos habíamos dado cuenta, es cierto, de la decadencia de estas esculturas en la época en la que se habían abierto los túneles, y habíamos notado la técnica inferior con la que se habían ejecutado los arabescos. Pero ahora, en esta sección situada más abajo de la caverna, había una diferencia que trascendía toda posible explicación, una diferencia de naturaleza tanto como de calidad, y que implicaba una degradación profunda y calamitosa que nada de lo que habíamos observado hasta entonces había dejado entrever. Estas nuevas obras eran toscas, groseras y faltas de toda delicadeza de detalle. Habían sido esculpidas con una profundidad exagerada en bandas y seguían el trazado de las cartelas de las secciones primitivas, pero la altura de los relieves no llegaba al nivel de la superficie general. Danforth opinó que se trataba de un segundo trabajo, una especie de palimpsesto, donde los dibujos se superponían a otros anteriores, probablemente borrados, tratados de un modo meramente decorativo y convencional. Consistía en series de ángulos y espirales que seguían la tradición matemática, basada en el número 5 de aquellos seres, pero que semejaba en verdad más una parodia que una continuidad de esta tradición. No podíamos apartar de nuestras mentes la idea de que algo sutil, pero profundamente extraño, había sido añadido al sentido estético primitivo, elemento, supuso Danforth, que era responsable de la laboriosa sustitución. Era algo similar al arte de los antiguos, pero perturbadoramente distinto, y yo recordé las obras híbridas de las esculturas de Palmira, ejecutadas según el estilo romano. Una batería depositada en el suelo frente a uno de los relieves más característicos parecía revelar que algún otro había estado no hacía mucho observando las obras. Como no podíamos pasar mucho tiempo en este examen, volvimos a ponernos en camino. De cuando en cuando lanzábamos un haz de luz para ver si se había desarrollado algún nuevo cambio en las decoraciones. No advertimos nada, aunque las esculturas estaban en algunos lugares irregularmente distribuidas a causa de las bocas de los túneles. Vimos y oímos pocos pingüinos, pero creímos percibir un coro lejano en algún lugar de las profundidades. El nuevo e inexplicable olor era ahora abominablemente fuerte y apenas advertíamos el otro. Unas bocanadas de vapor se alzaban ante nosotros, revelando unos contrastes cada vez más notables de temperatura y la relativa cercanía de los acantilados sin sol del gran abismo. Luego, casi inesperadamente, vimos en el piso algunos obstáculos que no eran ciertamente pingüinos, y encendimos nuestra segunda linterna después de asegurarnos de que los objetos no se movían. 11. Otra vez he llegado a un punto difícil de tratar, pero por ese entonces yo ya debía estar endurecido,
pero hay ciertas experiencias que dejan heridas demasiado hondas como para permitir una cura, y nos sensibilizan de tal modo que el solo recuerdo resucita todo el horror original. Vimos, como he dicho, ciertos obstáculos ante nosotros, y añadiré que fuimos asaltados casi simultáneamente por una notable intensificación de aquel olor dominante, claramente mezclado con el más conocido. La luz de las linternas borró toda duda acerca de la naturaleza de estos obstáculos, y solo nos acercamos cuando vimos que era tan poco peligroso como los desenterrados en el campamento de Lake. Estaban, en verdad, tan incompletos como la mayoría de aquellos, pero el espeso charco del líquido verdoso probaba que la mutilación era mucho más reciente. Había solo 4, aunque de acuerdo con los informes de Lake, el grupo estaba compuesto de 8 individuos. Encontrarlos en este estado fue de veras una sorpresa, y nos preguntamos la clase de lucha que se habría desarrollado allí en la oscuridad. Los pingüinos, reunidos en gran número, se defendían con furiosos picotazos y oíamos ahora con claridad los roncos gritos de la colonia, no muy lejos. ¿Serían estos cadáveres sus víctimas? Cuando nos acercamos un poco más, abandonamos esta hipótesis, pues los picos de esos pájaros no hubiesen podido causar en el tejido tan resistente aquellos daños terribles. Además, los grandes pingüinos nos habían parecido singularmente pacíficos. ¿Habría sido una lucha entre las criaturas y los responsables de estas muertes eran los 4 que faltaban? En ese caso, ¿dónde estaban ahora? ¿No muy lejos de allí y dispuestos a constituir una seria amenaza? Mientras continuábamos acercándonos lenta y temerosamente, lanzábamos unas miradas ansiosas a las galerías laterales. Era indudable, de cualquier modo, que había sido aquella lucha lo que había alejado a los pingüinos de sus lugares de costumbre. Tenía que haberse desarrollado, por lo tanto, no muy lejos de la colonia, en el abismo, ya que no había señales de que los pájaros residiesen en las galerías. Quizás había habido una cruel persecución y los más débiles habían huido inútilmente, tratando de llegar a los trineos ocultos. Era imposible imaginarse una batalla demoníaca entre monstruos entidades que surgían del abismo, predecidas por una multitud de pingüinos aterrorizados. He dicho que nos acercamos con temor a aquellos cadáveres. Ojalá no nos hubiéramos acercado nunca y hubiésemos huido rápidamente de aquel túnel de paredes grotescas. Sí, ojalá hubiéramos huido antes de ver lo que vimos, y antes de que en nuestras mentes se grabara con fuerza algo que ya nunca podemos olvidar. Nuestras linternas iluminaron los cadáveres y advertimos que las mutilaciones eran todas parecidas. Los cuerpos, comprimidos, retorcidos y destrozados como estaban, habían sido decapitados. La cabeza de 5 puntas no había sido cortada, sino arrancada o succionada. El olor del líquido verde, oscuro y nauseabundo que bañaba los cadáveres se perdía un poco ante aquel más nuevo y curioso olor que no habíamos dejado de sentir a lo largo del túnel, y que aquí era más intenso que en ninguna otra parte. Tan pronto como llegamos junto a los cuerpos, vimos cuál era la causa, y en ese mismo instante, Danforth, recordando ciertas vívidas esculturas de la historia de los antiguos en la edad pérmica, hacía 150 millones de años, lanzó un grito de terror que repercutió largamente bajo las arcaicas bóvedas siniestras. Poco faltó para que yo lo imitase, pues también había visto las esculturas y había admirado, estremeciéndome, la habilidad con la que el artista había sugerido aquella baba odiosa que recubría los cuerpos de algunos antiguos, aquellos que los terribles Sogots habían decapitado y succionado durante la guerra de represión. Esas esculturas de pesadilla no debían haber existido. Los Sogots y sus obras no son algo que pudieran contemplar los ojos de los hombres. El autor del Necronomicon había tratado de afirmar nerviosamente que los Sogots no habían hollado nunca este planeta y que solo habían existido en los sueños de los aficionados a ciertas drogas. Protoplasmas informes capaces de imitar cualquier organismo, aglutinaciones viscosas de células similares a burbujas, esferoides infinitamente plásticas de 5 metros de diámetro, esclavos de las sugestiones de sus señores y constructores de prodigiosas ciudades, más y más rebeldes, más y más inteligentes, más y más anfibios y más imitativos. Gran Dios,
¿Qué locura había llevado a los antiguos a utilizar y representar en sus esculturas a seres semejantes? Y ahora, mientras Danforth y yo mirábamos la baba espesa, negruzca e iridiscente que recubrían esos cuerpos sin cabeza que formaban en una parte lisa del muro un grupo de puntos y que emitían aquel olor repugnante que solo una fantasía efímera hubiese podido concebir, sentimos hasta sus últimos límites un terror cósmico. No era temor a las 4 criaturas que faltaban, pues podíamos creer muy bien que no nos molestarían de nuevo. Pobres diablos, al fin y al cabo no eran malvados. Eran hombres de otras épocas y otro universo. La naturaleza les había hecho una broma diabólica y este era su trágico retorno. No había sido ni siquiera crueles, pues, ¿qué habían hecho en verdad? Habían despertado al aire frío de una edad desconocida, habían sido atacados por unos cuadrúpedos cubiertos de pieles que aullaban sin cesar, seguidos por unos seres simiescos y blancos. Pobre Lake, pobre Gedney y pobres antiguos. Hombres de ciencia hasta el último instante. ¿Qué habían hecho ellos que no hubiéramos hecho nosotros? Dios, qué inteligencia y qué constancia. ¿Cómo habían sabido afrontar lo increíble del mismo modo en que sus antepasados habían sabido afrontar cosas apenas menos increíbles? Vegetales, animales, monstruos o progenie estelar, cualquiera que fuese su naturaleza, eran hombres. Habían cruzado aquellas cimas por cuyas pendientes habían vagado en otro tiempo, entre helechos arbóreos. Habían descubierto la ciudad muerta, aplastada por el peso de una maldición, y habían leído, como nosotros, la historia de sus últimos años en los bajorrelieves. Habían tratado de reunirse con sus compañeros en aquellas profundidades fabulosas y oscuras. ¿Y qué habían encontrado? Tales fueron los pensamientos que tuvimos entonces mientras nuestros ojos iban una y otra vez de los cadáveres decapitados y pegajosos a las horribles esculturas y los diabólicos grupos de puntos trazados con una baba reciente. Y miramos y comprendimos que habían sobrevivido y triunfado en las aguas de aquella ciudad ciclópea, donde ahora comenzaban a alzarse las volutas de una niebla pálida y funesta, como respondiendo al histérico grito de Danforth. La conmoción que habíamos sufrido nos transformó en estatuas mudas e inmóviles, y solo más tarde supimos que en estos instantes habíamos pensado lo mismo. Nos quedamos así durante 15 o 20 minutos interminables. La pálida niebla avanzaba hacia nosotros como empujada por una masa voluminosa. De pronto se oyó un sonido que nos hizo olvidar nuestros proyectos anteriores, y rompiendo aquel sortilegio maléfico, nos hizo correr locamente a lo largo de los megalíticos túneles, llegar a la torre circular y subir rápidamente y automáticamente por la rampa hasta encontrar al fin el aire y la luz del día. Aquel nuevo sonido no era otro que el atribuido por Lake a las criaturas que habían disecado. Se trataba, me dijo Danforth más tarde, del mismo que había oído, aunque más apagado. Tenía ciertamente una curiosa semejanza a los silbidos del viento en las cavernas. Parecerá pueril, pero añadiré algo más, aunque solo sea para demostrar de qué modo los pensamientos de Danforth se confundían con los míos. Naturalmente nuestra interpretación tenía lecturas comunes como base, pero Danforth había sugerido una vez que Poe había debido recurrir a unas fuentes muy poco conocidas cuando estaba escribiendo Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Se recordará que en esa fantástica narración hay una palabra de significado desconocido, pero prodigiosa y terrible, y que gritan las aves gigantescas, blancas como espectros, de aquellas malignas regiones antárticas. Esto, debo admitirlo, es lo que creímos oír en el grito que venía desde esa niebla blanca. Habíamos huido rápidamente, aún antes de oír las 4 notas, pues sabíamos muy bien que la rapidez de los antiguos permitiría que cualquiera de ellos nos alcanzase enseguida, si así lo deseaban. No obstante, teníamos la vaga esperanza de que si llegaba a capturarnos, no intentara hacernos daño, aunque solo fuese por curiosidad científica. Al fin y al cabo, nada tenía que temer de nosotros. Juzgando que era inútil esconderse, lanzamos un haz de luz a nuestras espaldas y vimos que la niebla se desvanecía. ¿Veríamos al fin un ejemplar completo y vivo de aquellas criaturas? Otra vez volvió a oírse aquel insidioso sonido musical.
Luego, advirtiendo que ganábamos terreno, se nos ocurrió que nuestro seguidor estaba herido. Sin embargo, no podíamos arriesgarnos ya que se acercaba, evidentemente en respuesta al grito de Danforth, y no huyendo de otro ser. En cuanto al lugar donde se escondían aquellos monstruos de pesadilla, aquellas fétidas e inconcebibles montañas de protoplasma cuya raza había conquistado los abismos y había enviado a algunos pioneros a esculpir las paredes y ocupar las cavernas de las montañas, no podíamos ni siquiera sospecharlo. Sentimos una verdadera angustia ante la idea de abandonar a este antiguo, con toda probabilidad el único superviviente a un destino horrible. Por suerte, no nos detuvimos. Las volutas de niebla habían vuelto a espesarse y se adelantaban ahora con una velocidad cada vez mayor. Mientras tanto, los pingüinos corrían y chillaban mostrando un pánico de veras sorprendente, si teníamos en cuenta que apenas se habían fijado en nosotros. Una vez más nos llegó aquel siniestro. ¿Nos habíamos equivocado? La criatura no estaba herida, sino que había hecho una pausa al encontrarse con los cadáveres y aquella inscripción en la pared. Nunca sabremos qué decía el mensaje, pero aquellas tumbas en el campamento de Lake mostraban la importancia que concedían estos seres a sus muertos. Pronto vimos la caverna a la que se abrían varios corredores y nos alegramos de dejar a nuestras espaldas aquellas esculturas mórbidas. La caverna nos hizo pensar que aquella criatura podía perdernos la pista en este confuso centro de corredores. Había allí varios pingüinos, presas visibles de un terrible pánico. Si apagábamos todo lo posible la luz, y si proyectábamos directamente ante nosotros, ayudados por el aterrorizado chillido de los pingüinos que taparía el ruido de nuestras pisadas, quizás pudiésemos desorientar al monstruo. Bajo los torbellinos de esta niebla, el suelo cubierto de escombros del túnel en el que íbamos a entrar difería un poco del de otras galerías sobrenaturalmente limpias. En realidad, temíamos extraviarnos en aquel laberinto de corredores. El hecho de que hayamos sobrevivido basta para probar que la criatura se equivocó de camino y que nosotros acertamos. La sola presencia de los pingüinos no hubiese sido suficiente, pero la niebla protegió con eficacia nuestra huida. Quiso la fortuna que aquella nube de vapores que amenazaba a cada instante con desvanecerse fuese bastante densa en el momento indicado. En realidad se disipó durante un segundo, cuando dejábamos el túnel y entrábamos en la bóveda. De modo que en el momento en el que lanzábamos hacia atrás una temerosa mirada antes de apagar la linterna y mezclarnos con los pingüinos, alcanzamos a ver con claridad. Si el destino que levantó para nosotros aquella pantalla de niebla fue benévolo, el que nos permitió vislumbrar al monstruo fue todo lo contrario, pues esta visión nos llenó de un horror que no ha dejado de acosarnos desde entonces. El motivo que nos hizo mirar hacia atrás fue solo, probablemente, ese inmemorial instinto con que el perseguido trata de apreciar la naturaleza y la cercanía de su perseguidor. O quizás se trató de una tentativa automática de encontrar respuestas a un problema. En medio de nuestra huida, con todas nuestras facultades dedicadas a proteger nuestra seguridad, no habíamos estado en condiciones de observar y analizar detalles, y sin embargo nuestro cerebro siguió preguntándose acerca del significado del mensaje percibido por nuestro olfato. Enseguida comprendimos de qué se trataba. Nuestro alejamiento de la baba fétida y el coincidente acercamiento de nuestro perseguidor no había alterado los olores como lo indicaba la lógica. Junto a los cadáveres decapitados, aquella nueva y hasta entonces inexplicable fetidez había sido de veras dominante, pero ahora tendría que haber cedido su lugar al olor asociado con los antiguos, y sin embargo no era así. El nuevo olor era más puro y más insoportable. Miramos pues hacia atrás, en apariencia simultáneamente, aunque es probable que el movimiento de uno fuera imitado enseguida por el otro. Nuestras dos linternas apuntaron a la bruma más tenue en ese instante, quizás en un incoherente esfuerzo por cegar a la criatura antes de apagar las luces y sumergirnos en el laberinto entre los pingüinos. ¿Decisión funesta? Ni Orfeo ni la mujer de Lot pagaron tan caro esa mirada hacia atrás. Trataré de describir con claridad lo que vimos, aunque en aquel momento no quisimos creer en nuestros ojos. Las palabras son inútiles para sugerir el horror de aquel espantoso espectáculo.
Paralizó de tal modo nuestras mentes que aún me asombra que hayamos podido atenuar la luz de las linternas y entrar en el túnel que nos llevaría a la ciudad. Solo el instinto pudo habernos salvado, pues razón no nos quedaba. Danforth había perdido totalmente el dominio de sí mismo, y cuando pienso en el resto de nuestra huida, lo primero que recuerdo es su voz que entonaba una fórmula histérica. Los ecos de estas palabras, salmodiadas con una voz muy aguda, resonaron entre los chillidos de las aves bajo las bóvedas y los entonces, gracias a Dios, vacíos corredores que quedaban atrás. Danforth no comenzó enseguida su canto, pues de otra manera no estaríamos vivos. Me estremezco al pensar, ¿qué habría sido de nosotros si su reacción nerviosa se hubiera presentado antes? South Station under, Washington under, Park Street under, Kendall, Central, Harvard. El pobre diablo enumeraba las estaciones familiares del túnel Boston-Cambridge, en nuestro suelo natal, a miles de kilómetros de distancia, y sin embargo, la salmodia no me parecía irrelevante ni fuera de lugar. No me inspiraba sino un profundo horror, pues yo sabía muy bien qué monstruosa analogía la había sugerido. Habíamos esperado, al mirar hacia atrás, ver una terrible y móvil entidad, si lo permitía la bruma, de la que no habíamos formado una idea bastante clara. Lo que vimos, pues las nieblas se habían aclarado demasiado, fue algo muy distinto e inconmensurablemente más detestable y odioso. Era la realización objetiva de lo que el novelista fantástico llama las cosas que no deben ser, y si es posible compararlo a algo, tendría que hablar de un enorme tren subterráneo, lanzado a toda velocidad, tal como se ve desde el andén de una estación, en la extremidad de un túnel infinito constelado de luces coloreadas, y que llena exactamente la prodigiosa cavidad, así como un pistón llena un cilindro. Pero no estábamos en el andén de un tren subterráneo. Estábamos en las mismas vías mientras la horrorosa y plástica columna negra fétida e iridiscente venía hacia nosotros cada vez con mayor velocidad, levantando a su paso torbellinos de aquella bruma pálida. Era algo terrible, indescriptible, más enorme que cualquier tren subterráneo, un conglomerado de burbujas protoplásmicas, débilmente luminosas y con miradas de ojos provisionales que aparecían y desaparecían como pústulas de luz verde. Venía hacia nosotros aplastando a pingüinos y deslizándose sobre aquel piso brillante, que sus semejantes habían limpiado tan diabólicamente de obstáculos. De nuevo volvió a oírse el grito sobrenatural. Y al fin recordamos que los Sogots, habiendo recibido de los antiguos vistas, pensamientos y órganos plásticos, y sin otro lenguaje que aquel representado por los grupos de puntos, no tenían tampoco otra voz que las de sus amos desaparecidos. 12. Danforth y yo recordamos no muy claramente haber llegado a la vasta torre circular y haber rehecho nuestro camino a través de las habitaciones y corredores ciclópeos de la ciudad muerta. Pero todo esto no es hoy para mí sino fragmentos de un sueño donde nada se decidió libremente, ni hubo ningún esfuerzo físico. Fue como si flotásemos en un mundo o dimensión nebuloso sin tiempo, causas ni orientación. La luz gris del día que bañaba el espacio circular de la torre nos calmó bastante, pero no nos acercamos a los trineos, ni miramos otra vez al pobre Gedney, ni al perro. Ellos tienen una extraña y titánica tumba y espero que nadie irá a tumbar su reposo hasta la desaparición del planeta. Mientras subíamos penosamente por la rampa prodigiosa, sentimos por primera vez una fatiga y un ahogo muy grande a causa del aire enrarecido, pero no nos detuvimos hasta llegar al universo normal. Había algo de apropiado en nuestra despedida de aquellas épocas sepultadas. En el curso de nuestra ascensión por aquel cilindro de 30 metros de alto, pudimos ver a un lado una serie ininterrumpida de esculturas heroicas, el adiós de los antiguos, grabado hacía 50 millones de años. Llegamos al fin a la cima y nos encontramos con un montón de piedras. Al oeste se veían unas murallas todavía más altas y al este los picos de la cordillera se alzaban más allá de unos edificios tambaleantes. Al sur, el sol de medianoche bañaba con una luz roja los contornos irregulares de las ruinas, y el abandono de la ciudad parecía aún más compacto en presencia del paisaje polar. Sobre los edificios,
El cielo era una masa opalescente de tenues vapores. El frío intenso nos helaba los huesos. Dejamos cansadamente en el suelo los sacos en que guardábamos el equipo y que no habíamos soltado en el curso de nuestra desesperada huida. Y luego de abotonarnos otra vez los abrigos, descendimos por los montículos de piedra hacia el lugar donde nos esperaba el avión. De lo que habíamos visto en los arcaicos y secretos abismos de la tierra, no dijimos una sola palabra. Un cuarto de hora nos bastó para llegar a la pendiente abrupta de los contrafuertes, quizás la antigua terraza por que habíamos entrado en la ciudad, y vimos en las ruinas la silueta oscura del aeroplano. A medio camino nos detuvimos para tomar aliento, y volviendo la cabeza contemplamos por última vez el fantástico laberinto que se extendía más abajo. Notamos entonces que el cielo, más allá de la ciudad, no estaba ya velado por la bruma. Los inquietos vapores se habían movido hacia el cenit y parecían a punto de dibujar unas formas curiosas, como si no se atreviesen a definir los contornos. En el horizonte occidental se veía en ese instante una línea violeta. Allí, unas cimas afiladas se alzaban, como en un sueño, contra el color rosado del cielo. Hacia el horizonte, bañado en una luz temblorosa, subía la antigua meseta. El cauce seco del río trazaba en ella una cinta sinuosa y oscura. Durante un momento nos quedamos inmóviles y admirados ante aquella belleza cósmica, pero enseguida un vago horror comenzó a invadirnos el alma, pues esa lejana línea violeta no podía ser sino la cordillera prohibida, punto culminante de la tierra y centro de todo mal, puerto de horrores innominables y enigmas arqueanos, objeto venerado por aquellos que temían descubrir sus secretos, no hollada por ninguna criatura terrestre, pero visitada por siniestros relámpagos que lanzaban en la noche polar unos rayos extraños. Se trataba sin duda de la temida Ciudad del desierto helado, que las leyendas primitivas apenas se atreven a mencionar. Si los mapas y escenas esculpidos en los muros de la ciudad eran exactos, estas crípticas montañas violetas no podían estar a menos de 400 kilómetros y, sin embargo, se destacaban claramente en aquella remota y nevada orilla, como el borde cerrado de un monstruoso planeta que se alzase hacia inacostumbrados cielos. La altura de aquellos picos tenía que ser enorme y alcanzaba sin duda unas capas atmosféricas donde solo había unos tenues espectros gaseosos. Observándolos, pensé nerviosamente en ciertos bajorrelieves que insinuaban la naturaleza de lo que el río, ahora seco, había traído a la ciudad. Me pregunté cuánto habría de razón y cuánto de locura en aquellos temores de los antiguos. Recordé que el extremo norte de las montañas no debía de estar muy lejos de la tierra de la reina Mary, donde en ese momento la expedición de Sir Douglas Mawson estaba trabajando a no más de 1500 kilómetros de distancia. Confié en que el azar no diese a Sir Douglas una idea de lo que podía ocultar aquellas costas protectoras. Pero antes de cruzar las ruinas en forma de estrella y de llegar al aeroplano, nuestros temores se dirigieron hacia la caverna de picos, menos elevada, que debíamos franquear otra vez. Las pendientes negras cubiertas de ruinas se alzaban odiosamente contra el este, y cuando pensamos en las entidades amorfas que habían llegado a los picos más altos, no pudimos evitar el pánico ante la perspectiva de volar otra vez junto a aquellas cavernas donde se oían toda una gama de sonidos. Para empeorar las cosas, vimos algunos signos de niebla alrededor de varias cimas. Esta niebla que el pobre Lake había confundido con una actividad volcánica, y nos estremecimos al pensar en aquella similar de la que habíamos escapado, y en la abismática cuna de horrores. El aeroplano estaba intacto y nos pusimos nuestros más pesados abrigos. Danforth encendió el motor y levantamos vuelo sin dificultades. Abajo volvió a extender la ciudad ciclópea, como había ocurrido al llegar, y comenzamos a elevarnos y a probar el viento. Muy por encima de nosotros debía de haber grandes perturbaciones, pues las nubes de polvo del cenit se movían sin cesar. Pero, a los 7000 metros de altura, la indicada para atravesar el paso, la navegación no ofrecía peligros. Mientras nos acercábamos a las cimas, el sonido musical del viento se oyó claramente, y vi cómo las manos de Danforth se estremecían sobre los instrumentos de gobierno. Aunque yo no era más que un piloto aficionado, pensé en ese instante que sería más capaz que él de dirigir el avión. Y cuando le hice señas de que cambiásemos de asiento, obedeció sin protestar. Traté de conservar la sangre fría
y clavé los ojos en el cielo rojizo que asomaba del otro lado del paso, resolviendo no prestar atención a las bocanadas de vapor que surgían de las cimas, y deseando haberme tamponado con cera los oídos, como Ulises, para alejar de mi conciencia aquellos sonidos musicales. Pero Danforth, extremadamente nervioso, no podía estarse quieto. Yo sentía cómo se volvía una y otra vez, mirando la ciudad que dejábamos atrás, o las montañas atravesadas de cavernas que se alzaban ante nosotros, o las cimas cúbicas, o el océano de contrafuertes nevados a nuestros pies, o el cielo de nubes grotescas sobre nuestras cabezas. Justo en el momento en el que nos introducíamos en el paso, lanzó aquel grito enloquecido que casi nos lleva a la muerte. Durante un segundo perdí el gobierno de la máquina. Me recobré enseguida, pero temo que Danforth no vuelva a ser nunca el de antes. He dicho que Danforth no quiso decirme qué último horror le hizo gritar de ese modo. Intercambiamos a gritos algunas frases antes de descender lentamente hacia el campamento, pero se refirieron casi todas al silencio que habíamos jurado guardar en el momento de dejar la ciudad de Pesadilla. Había cosas, pensamos, que no eran convenientes difundir, y yo no habría hablado de ellas si no fuese por necesidad de detener a la expedición Stallwater-Moore y otras. Es absolutamente imprescindible para la paz y seguridad de los hombres que nadie sondee los abismos sombríos de ciertas regiones del globo terrestre. De otro modo, monstruos dormidos volverán a la vida y unos seres de pesadilla surgirán de sus negras moradas para intentar unas nuevas y más amplias conquistas. Danforth solo dijo que aquel horror último era un espejismo. No estaba relacionado, declaró, con los cubos y las cavernas de esas montañas alucinantes, musicales y envueltas en vapores. Se trataba de la breve visión entre aquellas retorcidas nubes del cenit, de algo que había detrás de las montañas violetas, y que los antiguos habían temido tanto. Muy probablemente fue una simple alucinación nacida de las pruebas por las que acabábamos de pasar y el hecho de haber visto en el cielo, el día antes, la ciudad situada más allá de las montañas. Pero para Danforth fue tan real que aún hoy sufre sus efectos. De cuando en cuando, Danforth murmura algunas frases incoherentes acerca de el abismo negro, la orilla del mundo, los piotos o gots, los sólidos cerrados de 5 dimensiones, el cilindro sin nombre, el antiguo Faros, Yog-Sothoth, la jalea protoplasmática original, el color que cayó del cielo, las alas, los ojos en las tinieblas, la escalera de la luna, el origen del eterno, el inmortal, y otras curiosas concepciones. Sin embargo, cuando se siente dueño de sí mismo, atribuye todo eso a sus macabras lecturas. Danforth es, en verdad, uno de los pocos que se han atrevido a leer por entero la gastada copia del Necronomicon que se guarda bajo llave en nuestra biblioteca. En el momento en el que franqueábamos el paso, el cielo estaba ciertamente cubierto de vapores y, aunque yo no miré el cenit, no me cuesta imaginar que los torbellinos de polvo de hielo hayan tomado formas extrañas. La imaginación, sabiendo que las escenas distantes pueden ser reflejadas, refractadas y magnificadas por las capas de nubes, pone fácilmente el resto. Naturalmente, Danforth no insinuó ninguno de esos horrores específicos hasta que su memoria pudo recurrir a sus lecturas. No pudo haber visto tanto con una sola y breve mirada. En aquel momento no hizo más que repetir esos sonidos cuyo origen era demasiado obvio. Tekelili, tekelili. Y con esto acabamos nuestra lectura. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartan, además de unirse a la familia del Pato Lector. Y déjenme en los comentarios alguna nueva lectura que quieran escuchar. Nos estaremos escuchando para la próxima. Bye.